Ritual de lo habitual. Una salida informativa entre tanto caos desatado. Seguinos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral. Bueno, continuamos en Ritual de lo habitual. Estamos en una entrevista con Diana Dowek, artista plástica visual. Y quería comenzar esta entrevista con una pregunta muy particular. Quería preguntarte, Diana, ¿qué es el arte? Bueno, yo siempre que me preguntan eso, recurro a John Berger, porque él lo dice realmente muy bien, mucho mejor que yo. Y entonces dice: no puedo decirte qué hace el arte y cómo lo hace, pero sé que a menudo el arte ha juzgado a los jueces, vengado a los inocentes y enseñado al futuro los sufrimientos del pasado para que nunca se olviden. Sé también que en este caso los poderosos temen al arte, cualquiera sea su forma, y que esa forma de arte corre entre la gente como un rumor y una leyenda, porque encuentra un sentido que nos une, porque finalmente es inseparable de la justicia. El arte, cuando obra de ese modo, se vuelve un espacio de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo imperecedero, el valor y el honor. John Berger. Bueno, eso sintetiza quizá mejor mis palabras sobre qué es el arte. Para mí, bueno, teniendo en cuenta esto, yo tomo de la realidad los sufrimientos, los anhelos, las inquietudes y también la rebeldía de los pueblos. No solamente nuestro pueblo, sino también de otros pueblos que luchan contra las injusticias por sus necesidades. Y bueno, tomo desde que tengo más o menos uso de razón, o de que estoy instalada en el arte plástico, tomo las realidades de nuestro país, de las masas de nuestro país, de las clases más oprimidas, de los pueblos más oprimidos, y también tomo su rebeldía. Es decir, su rebeldía hacia un cambio fundamental de condiciones de existencia. No sé si vos querés preguntarme, porque yo tengo una, no quiero decir trayectoria, pero tengo una larga historia de trabajos, y en la radio es difícil mostrarlos. Sí. Pero te puedo decir que la pandemia me impactó muchísimo. Lo último que estoy haciendo fue la pandemia. Antes de continuar con eso, me quedé pensando en la frase esta que nos leías, que nos decías, y me gustó cómo pone en valor el arte de la frase. Pero yo te quiero preguntar, porque hoy en día es muy común, digamos por cuestiones ideológicas, de la ideología que circula, pensar como al arte desconectado de la política, al arte desconectado de muchas veces incluso de lo social. ¿Vos creés que se puede hacer arte por fuera de lo social, de lo político, de la realidad del contexto? Mira, aunque el arte sea abstracto, es político. Toda manifestación humana es política, porque la política son las relaciones humanas dentro de un espacio, de un país, de una situación dada. Por lo tanto, las relaciones siempre son políticas, y las expresiones también son políticas, porque reflejan la manera de ver, de pensar, tanto del artista como del espectador. Entonces siempre está vinculada a la política. Y es más, te digo, hoy en día pareciera ser que si el arte no es político, aunque no sea expresado de esa manera, se entiende como lo que te estoy diciendo, como que siempre es político. Sí. Sí, y incluso también muchas veces en la historia del arte se ha puesto en discusión justamente qué es el arte y qué
incluso con la institución museo, digamos, ¿qué le da esa característica a una obra o a un hecho de artístico? ¿Cómo esto se relaciona también con el arte popular, que a veces no está consagrado, digamos, en la academia o en lo institucional del museo, pero sin embargo creo que los dos vamos a pensar lo mismo, que los sectores populares hacen arte y tienen expresiones artísticas? Por supuesto, por supuesto. A veces entran en los museos, entran desde otro punto de vista también, desde el punto de vista de las performances, desde el punto de vista de las instalaciones, desde el punto de vista de los afiches. Están también en los museos eso, es decir, de alguna forma en lo académico, de alguna forma. Pero bueno, mi trabajo, como yo soy miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, es decir, y además insisto en ser pintora, a pesar de que hago instalaciones, hago videos, etcétera. Bueno, puede ser que se tome como algo académico, no, de ninguna manera. Yo no es que soy académica tradicional, soy una académica política con una militancia concreta, y mi trabajo plástico y estético tiene que ver con toda esa militancia que tengo. Es decir, yo tomo de la calle porque estoy en la calle, tomo de la realidad porque estoy dentro de la realidad, porque mi ideología parte de la realidad y parte de los conflictos de la realidad. Y entonces lo que yo trato de expresar son los conflictos, los conflictos más importantes, más emblemáticos dentro de la realidad. ¿Cuáles son los principales, cuáles son los secundarios? Hace un tiempo que vengo trabajando sobre el conflicto de las migraciones, porque me parece que es un tema que trata no solo el problema de las condiciones sociales por las que viven nuestros pueblos, también por las migraciones internas y migraciones externas, sino también la de los pueblos del mundo, que también pueden encontrar la muerte en los océanos, como pueden llegar y encontrarse con los muros, que también los he hecho. Pueden encontrarse con dificultades terribles, tremendas, que hoy vemos en las películas o en los noticieros, y también encontrarse con el racismo que existe, y que es mucho. Yo voy mucho a España, por lo tanto veo que hay partido Vox, que es, digamos, tiene 1 millón de votos y es fascista. Y reivindican a Franco. Exactamente. Esa reivindicación a Franco me hizo trabajar sobre el problema que se llama Los Otros Guernicas, pero puntualmente es la desbandad que se hizo en el año 37, en febrero, el 7 de febrero del 37, Queipo del Llano toma Málaga. Y entonces hay una huida masiva de mujeres y niños y ancianos, y los soldados se quedaron a pelear, pero son 150.000 personas que fueron por la carretera de Málaga hacia Almería queriendo encontrar ahí a las fuerzas republicanas para huir de la masacre del franquismo. Esta serie se llama La Desbandá, porque es una desbandada no organizada, que van con lo que tienen, con lo poco que pueden recoger. Bueno, lo he podido estudiar y ver desde documentales que justamente mi hija, como vive en España, me ha mandado, y pude conectarme con curadores y personas que han tratado de exponer las fotos que justamente la sacó el médico Norman Bethune, que era el brigadista canadiense
que va a España a llevar la transfusión de sangre, pero en el camino su asistente, Herbert Cisse, saca las fotos de la desbandada y entonces las acumula y las hace un libro, un curador, profesor de la Universidad de Málaga, que es Jesús Majada, que me invita a hacer la muestra de la desbandada en Málaga ahora el 7 de febrero del 21. Iba a hacerla en el año 2020, pero con la cuarentena no se pudo. Porque esta desbandada tiene que ver con toda una obra que yo he trabajado sobre la inmigración, sobre las inmigraciones, que un poco lo dije antes. Sí. Y entonces acumulo, digamos, migraciones, y acumulo las migraciones también que van con el tren La Bestia, que atraviesa México, y van los migrantes de América y pasan por un pueblo que se llama Las Patronas, y estas patronas, con una solidaridad impresionante, igual que hay una solidaridad con los trabajadores de la salud acá, y que lo he trabajado con la pandemia, estas mujeres, son 14 mujeres, que hace 25 años que vienen haciendo comida para los hambrientos que van por esos trenes, que sufren violencia de todo tipo, y entonces van a la vera del tren y les dan comida en paquetes y en bolsas. Entonces estoy trabajando sobre también estas migraciones y estas mujeres que se llaman las patronas. Recién nos decías al respecto de tus trabajos ahora durante la pandemia, al que sabemos que estuviste trabajando sobre los trabajadores de la salud. Quería que nos comentaras un poco de eso, sobre tus últimas obras de pandemia, digamos. Y también quería preguntarte, ¿cuál pensás vos que es el rol del artista, digamos, en este momento tan particular que le toca vivir al mundo con la pandemia del coronavirus, y donde el arte también de alguna manera entra en crisis, ya sea por la imposibilidad del trabajo normal que se venía haciendo o por replantearse cuestiones también? Sí, bueno, los artistas están pasando momentos muy difíciles. Yo puedo hacerlo, bueno, porque vivo de alguna manera de unos premios que tengo. Tengo el Premio Nacional, que es una jubilación, hasta el 2016 fue una jubilación, después lo transformaron el premio a la trayectoria, que la separaron del Salón Nacional, y tengo otro premio más municipal. Por lo tanto, puedo, digamos, subsistir trabajando, pero hay muchos artistas que no pueden, pero creo que el rol del artista tiene que ser un rol de trabajador social, trabajador cultural. Somos trabajadores culturales, por lo tanto tiene el compromiso de ser solidario con quienes lo necesitan, y tiene que reflejar de alguna manera lo que está pasando el pueblo, en este caso argentino, en mi caso también argentino, y los pueblos del mundo, porque soy internacionalista también. Sí, sí. Creo que hacer visible lo invisible, es decir, tratar de mostrar aquello que normalmente no vemos, pero por una cuestión de conocimiento desde el punto de vista ideológico, político, que me toca vivir, yo trato de destacar los conflictos de ese momento. La pandemia desnudó, corrió el velo, digamos, de las necesidades y urgencias que tiene nuestro pueblo. Es decir, el hacinamiento que sufren los barrios, como el barrio Retiro, y otros barrios de las provincias,
el hacinamiento, el hambre, los comedores, todo lo que se relaciona con los trabajadores, no solamente de la salud, porque yo hice trabajadores de la salud. Tendría que ir a algún comedor quizá y poder hacer lo que hace las mujeres solidarias, haciendo de comer para los chicos y para los grandes. Sí, en las ollas populares. En las ollas populares, exactamente. Los merenderos. Exactamente. Pero bueno, como soy pintora, trato de ver imágenes, de hacer imágenes que sean lo suficientemente concisas, no anecdóticas, sino más emblemáticas de una situación. Entonces trato de que esas imágenes tengan la estética suficiente para poder ser mostradas, para poder ser vistas, para poder quedarse contemplando y, como dice Brecht, para que vayan a la conciencia, para poder cambiar este mundo totalmente injusto, totalmente un mundo que se ha degradado por la injusticia y por la desigualdad. Entonces, mi tarea es las dos cosas: visibilizar lo que está oculto, pero con una imagen que sea lo suficientemente bella para que el espectador pueda encontrarse con ella y que al mismo tiempo de emocionarlo vaya a su conciencia. La verdad, sí, que lo sensibilice también. Lo sensibilice para que también pueda actuar, porque si solamente lo conmueve y no va a la conciencia para poder reflexionar, esto hay que cambiarlo, como dice Brecht, también queda en una imagen contemplativa. Mis imágenes son activas, creo que dan la posibilidad de actuación, ¿no?, del espectador, para poder cambiar su realidad. La verdad que con esto que decís me parece que sintetiza muy bien la idea de artista visual, que desde lo técnico tiene un gran desarrollo, pero que además es un artista comprometido con un pensamiento, con una idea y fundamentalmente por transformar una realidad que, como vos decías, es totalmente injusta. Exacto. Y creo que eso también es algo que te define a vos en tu obra y que te define como persona. Así que, bueno, te queríamos agradecer por esta entrevista que nos diste. Y bueno, no sé si para cerrar querías comentar algo más. No, solamente que cuando hago la gente en la calle, estuve con ellos. No lo hago solamente desde la época, bueno, la época en que se hizo el Cordobazo. Yo estaba en Buenos Aires, no podía, pero sí estuve en los movimientos de plásticos que queríamos homenajear desde el Correntinazo, el Rosariazo, hasta Pampillón, después fue el Cordobazo. Pero siempre estuve, digamos, gremial y políticamente asociada a las masas y a la clase obrera argentina. Bueno, Diana, muchas gracias. Gracias a vos. Ritual de lo habitual. Una salida informativa